este mes que empieza en noviembre vamos a hablar sobre habilidades no técnicas. Tenemos 4 temas bien interesantes para discutir este mes. El de los temas es un tema que nos debe importar y que nos debe, en el cual también debemos tener conocimiento, y es el tema que le propuse a Federico que preparara para hoy, y lo felicito porque sé que hizo una muy buena revisión de la bibliografía. Es un tema en el que a veces de pronto en Colombia no estamos tan comprometidos. También puede ser precisamente pues porque nos falten de pronto recursos y tecnologías. Este tema es el impacto de los servicios perioperatorios en el calentamiento global. Federico, entonces, como les digo, hizo una revisión juiciosa del tema. Esperamos pues que les guste y que puedan participar del mismo. Federico es nuestro residente de primer año y yo fui la asesora para este tema. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Como me acaba de presentar la doctora, yo soy Federico López Quintero. Para los que no me conocen, residente de anestesiología de primer año de la UPB. Antes que nada, quiero dar muchísimas gracias a la doctora Liana Posada, que fue mi asesora y me ayudó mucho pues, para poder realizar esta charla. Hoy vamos a hablar entonces un poquito del impacto de los servicios perioperatorios en el calentamiento global. Mi objetivo grande con esta charla para todos ustedes es contarles un poquito el impacto ambiental que tiene la anestesia e intentar darles algunas herramientas útiles para mejorar el impacto ambiental de esta, más específicamente en el calentamiento global. Inicialmente quiero partir de una premisa, y es que absolutamente todo lo que nosotros vamos a hacer y todas las actividades que tiene el ser humano va a tener un impacto ambiental. Sin importar lo que hagamos, todo tiene un impacto ambiental, pero ahí está la diferencia y cómo podemos impactar en escoger las que menor afectación tengan del medio ambiente. Esta charla va principalmente orientada a un problema climático, que va a ser el calentamiento global de los cientos que tenemos, porque no podemos abarcar todo en esta charla, pero nos vamos a enfocar principalmente en el calentamiento global. ¿Listo? Para hacer todo de una manera más didáctica, quisiera que escanearan este código QR los que puedan para que realicemos una actividad para saber más o menos cómo estamos en los conocimientos de la anestesia y la parte del medio ambiente. Son preguntas sencillas y es algo que realmente es importante y todos deberíamos saber porque es algo que hacemos día a día. Entonces, con este QR pueden ingresar al quiz que les voy a poner. ¿Listo? Vamos a dar 2, 3 minuticos para que hagamos esto. Las preguntas que vayan saliendo, lo que vayan necesitando, los podemos ir respondiendo en el transcurso de la charla o cuando terminemos la actividad. Perfecto. Aquí viendo que ya la mayoría terminó con el quiz, pues son realmente preguntas que no son muy complejas a las que nos estamos enfrentando todos los días y que pueden cambiar nuestro acto en la anestesia para el impacto ambiental que podríamos tener. Entonces, el objetivo grande con esta charla es sensibilizar a los anestesiólogos acerca del cambio climático y el ejercicio de su profesión. em, y que comprendan qué pueden hacer para mitigar la contaminación derivada del acto anestésico. Esto es fundamental. Ay, no me está pasando. Listo. Derivada del acto anestésico. Listo. Entonces, ya para terminar de captar la atención de todos ustedes, quiero darles 5 datos que probablemente no sabían. El primero, el consumo de energía en los quirófanos. Estos pueden consumir hasta 6 veces más energía por metro cuadrado que cualquier otra área del hospital. Dos, las emisiones de los gases anestésicos como el desflurane y el óxido nitroso tienen un potencial de calentamiento global incluso 2.500 veces mayor que el CO2. Estos gases son aproximadamente entre el 3 y el 5% de las emisiones de gases de un hospital. 3. Los residuos médicos de los servicios perioperatorios generan una gran cantidad de residuos peligrosos. En un hospital típico, el 20% de los residuos se consideran peligrosos y una gran parte de estos provienen de los quirófanos. 4. El impacto del transporte relacionado con la atención médica, incluyendo el traslado de pacientes y personal, contribuyen significativamente a las emisiones de CO2. Y por último, el uso de materiales desechables. En un solo procedimiento quirúrgico se pueden utilizar hasta 100 artículos desechables, incluyendo máscaras, guantes, batas. Y lo importante con esto es que todos estos materiales en su mayoría son plásticos y contribuyen a la contaminación ambiental y puede tardar hasta 500 años en degradarse. Entonces, acá la agenda que vamos a tener el día de hoy, inicialmente un poquito de generalidad del calentamiento global, les voy a explicar qué es el efecto invernadero, cómo se genera y qué es la contaminación por inhalados,
una comparación entre la anestesia total intravenosa versus los inhalados que tenemos disponibles, estrategias para mitigar el cambio climático, sistemas de desechos de anestésicos y nuevas tecnologías, estrategias de éxito que reportan en la literatura de múltiples entidades y clínicas que se adoptaron a esto. Y por último, unas conclusiones que me llevo y que quiero darles a ustedes también. ¿Listo? Entonces, para empezar, ¿qué es el calentamiento global? Este es el aumento gradual de la temperatura promedio de la atmósfera y los océanos de la Tierra, causado principalmente por el aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero debido a las actividades humanas. Algo que es importante rescatar acá y que es importante que sepan es que la Organización Mundial de la Salud ha calificado el cambio climático como uno de los mayores desafíos para la atención médica en el siglo XXI. Entonces, en estas dos gráficas que les traigo acá, ¿qué les quiero mostrar? Y es que se sabe que el planeta se ha ido calentando en los últimos 150.000 años progresivamente, como se muestra acá en esta gráfica de la derecha. Acá el problema que tenemos es cuál es la causa, por qué se ha ido calentando. Y existen múltiples causas para esto, pero lo que tenemos claro es que la gran mayoría de todas estas causas son derivadas de los actos del ser humano, de lo que nosotros hacemos. Y la Tierra eh, hace un fenómeno para intentar compensar, por así decirlo, estos aumentos graduales de la temperatura y es por lo que en algunas épocas podemos percibir que está haciendo más frío o que aumentó la lluvia o que está venteando más y todo esto es el fenómeno que les digo para que la Tierra intente compensar estas temperaturas altas, pero lo realmente importante es el promedio de la temperatura a lo largo del año que sabemos que está aumentando. En esta gráfica de la izquierda les muestro. Sabemos que el CO2 y el aumento de la temperatura, pueden ver acá, tienen una estrecha relación y pueden ver los picos y vemos que van prácticamente de la mano, uno a uno, que han ido aumentando las concentraciones de CO2 a medida que las temperaturas medias del planeta también van aumentando. Y se pensaría, bueno, muy fácil, entonces la única causa para que haya calentamiento global y para que aumenten las temperaturas de la Tierra es que aumente el CO2, entonces vamos a atacar solo esto, pero no, no es así de sencillo, existen otras causas, muchas más causas que generan que se aumente la temperatura media de la Tierra. Y entonces, ¿qué consecuencias tiene el cambio climático? Vamos a tener múltiples consecuencias. Una de ellas es que los fenómenos meteorológicos extremos cada vez van a ser más frecuentes e intensos, así como los cambios en las condiciones climáticas promedio. Lo que reportan en la literatura que esto es importante, el aumento de los fenómenos meteorológicos, es que derivado de todos estos fenómenos meteorológicos extremos se pueden generar lesiones, se pueden generar aumento en la mortalidad, aumento en la morbilidad derivados de todos estos fenómenos meteorológicos. También se pueden dar cambios en la fauna, en la flora, desplazar especies de su lugar de hábitat normal, que esto implicaría en un montón de cosas. Adicionalmente, vamos a tener disminución en la calidad y en la cantidad de agua, no solo en la que es para el consumo humano, sino también de aquellas que utilizamos como fuente de energía, como en las centrales hidroeléctricas. Aquí es muy importante resaltarles y recordarles que más del 67% de la energía de Colombia viene de centrales hidroeléctricas. Adicionalmente, también podrían aumentar las enfermedades transmitidas por vectores, como la enfermedad de río Nilo, el dengue, entre otras enfermedades transmitidas por vectores. También vamos a tener aumento de enfermedades asociadas a las altas temperaturas. Aquí es importante resaltar que la Organización Mundial de la Salud estima que la mortalidad relacionada con el clima es del 0,3% de todas las muertes anuales, que son aproximadamente 150.000 al año, y prevé que si continuamos así, esta cifra va a continuar aumentando. También se prevé que va a aumentar la incidencia de enfermedades cardiovasculares y respiratorias debido a las emisiones de carbono de las centrales eléctricas y los cambios de temperatura. Todo esto se puede ver reflejado y derivado en un aumento para los costos de los sistemas de salud, cambios en los hábitats, mayor propagación de las enfermedades, todo esto que les acabo de explicar. Entonces ya sabemos que es una carga que no quisiéramos para ningún sistema. Entonces, para traer una cifra clara y no muy alentadora, este es el mapa que nos brinda el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de Estados Unidos. Y tenemos que a nivel mundial aproximadamente el 11%, como lo vemos en esta barra de abajo de escala de azules, el 11% de las muertes se relaciona de alguna manera con la polución a nivel mundial e incluso puede llegar a ser tan alta como el 20 o el 25% en países como India y China, donde la polución es extremadamente alta. Hablando un poco del mundo en general, algunos países van a contaminar mucho más que otros.
Entre ellos, los que más contaminan son Estados Unidos, Arabia Saudita, Canadá también puede estar entre estos países, pero según la OMS, para más o menos el año 2050, el país que más va a contaminar va a ser China, porque va a llegar a los 1.000 millones de habitantes. Todo esto que nos calculan acá es la producción de CO2 per cápita, o sea, lo que produce cada persona por año en un país. Entonces, más o menos el promedio mundial está en 4 toneladas por año. Está claro que hay países que están muy por encima y países que están por debajo. Lo importante acá resaltar es que Colombia está por debajo de este promedio con 3,8 toneladas de CO2 por persona por año. Entonces ya sabemos que somos uno de los países que no son tan productores de CO2 porque tenemos otras fuentes derivadas de energía renovable. Entonces, para mirar esto, ¿cómo lo puedo comparar con la anestesia? Vamos a ver que una hora de anestesia con desflorano al 6% con flujo de gas fresco a 1 litro minuto equivale a 94 kilogramos de CO2. Acá también es importante ver que 8 horas de anestesia equivalen a 748 kilos de CO2. Si lo hacemos 5 días a la semana, serían 3,7 toneladas. Y recuerden que les acabo de decir que el promedio de un colombiano al año es 3,8 toneladas. Entonces, generando o dando un acto anestésico con unas concentraciones específicas y usando un anestésico específico, podríamos producir en una semana lo que produce un colombiano promedio en un año. Y adicionalmente, teniendo en cuenta esto, un año de anestesia con desflorano equivaldría a 194 toneladas de CO2. Esas 194 toneladas de CO2 realmente son una cifra muy importante que nosotros como anestesiólogos podemos impactar y podemos empezar a hacer el cambio con esto. Entonces, aquí, ¿cómo afectamos nosotros como anestesiólogos o qué tenemos que ver nosotros acá con todo el calentamiento global? Y realmente se sabe que la anestesia y la anestesiología es una especialidad altamente contaminante, ya que la gran mayoría de procedimientos utilizamos anestésicos volátiles que se exhalan a la atmósfera en más de un 95% sin metabolizarse, sin contar el resto de cosas que usamos para un acto anestésico, como las jeringas desechables, los plásticos de un solo uso y todo esto, que en un momento les estaré profundizando en esto. Entonces, los inhalados se estima que producen el 0,01 al 0,1 de las emisiones globales de CO2. Entonces, bueno, ustedes me dicen 0,01, 0,1, eso es muy poquito. Y sí, esto parece una proporción relativamente pequeña, pero les cuento que es equivalente a volar un avión comercial en promedio 418 veces alrededor del mundo. Entonces, aquí es que uno es consciente y ve, bueno, este no es tan poquito. Y algo que también vale la pena resaltar es que aquí se ha evidenciado en muchos estudios que la contribución de los sistemas de salud de los países desarrollados a las emisiones de gases de efecto invernadero se encuentra entre el 3 y el 10%, y esto puede variar dependiendo de muchos países. Entonces, los inhalados son el 5% de las emisiones del hospital y se estimó, por ejemplo, que el Sistema Nacional de Salud del Reino Unido contribuyó al 4,6% de los gases de efecto invernadero en el 2015 de todos los nacionales de gases de efecto invernadero, así como en China y en India, el sector salud fue responsable del 5,5% de las emisiones generales de cada nación en 2015. Adicionalmente, otro dato que les traigo acá es que los halogenados son el 50% de las emisiones del servicio de cirugía. Uno de los datos que me pareció muy interesante y que realmente no sabía es saber que Estados Unidos es el mayor emisor, es el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero a nivel mundial. El sector salud de este país es el responsable del 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero de toda la nación. Pero otra cosa que me pareció inclusive más impactante este dato es que si el sector de atención de salud de Estados Unidos fuera un país, ocuparía el puesto número 13 en el mundo en la generación de gases de efecto invernadero, por encima de países como el Reino Unido y otros países que también son muy grandes. Entonces, existen alternativas seguras a los anestésicos inhalados que generan menor contaminación, que son algunas que tenemos que tener en cuenta y que vamos a ver alrededor de la charla. Entonces, ¿qué es el efecto invernadero? Que les hablo tanto, los gases de efecto invernadero, ¿esto qué es? ¿Cómo se produce? Entonces, este es un fenómeno natural en el que ciertos gases en la atmósfera de la Tierra, conocidos como gases con efecto invernadero, como el óxido de carbono, el dióxido de carbono, el metano, el vapor de agua, atrapan el calor. Entonces, aquí les explico brevemente cómo funciona el efecto invernadero. Ya sabemos que la radiación solar, cuando se genera, pasa a través de todas las barreras, a través de todas las barreras que tenemos en la atmósfera de la Tierra. La mayoría de esta radiación pasa
pero una parte es reflejada directamente otra vez hacia el espacio. ¿Qué es lo que va a pasar con esta energía solar? Es absorbida por la superficie de la Tierra y esta superficie empieza a ganar temperatura y al ganar temperatura genera una radiación infrarroja que es generada otra vez hacia arriba para salir de la atmósfera. El problema es que acá tenemos varios efectos, varios gases de efecto invernadero, los que les acabo de mostrar acá, que todo esto se acumulan y al acumular toda esta radiación infrarroja, esto genera calor y al acumularse aumenta la temperatura media de la Tierra. Y hay algo que es importante y es que de hecho, al contrario de lo que todos pensamos del efecto invernadero, en cierta medida es algo bueno y es totalmente necesario para que haya vida. ¿Por qué? Porque a no ser de que existiera la Tierra estaría congelada casi en su totalidad y no tendríamos vida, sería imposible. Pero si estas moléculas que me captan la energía infrarroja derivada de toda esta energía solar empiezan a aumentar en cantidad, la temperatura va a aumentar mucho más de lo que se espera. Entonces, en esta gráfica les muestro la emisión de gases de efecto invernadero de Estados Unidos durante el 2017 y acá se puede apreciar que el 80-82% es producido por el dióxido de carbono. Este es el principal gas de efecto invernadero y este es derivado de la generación de energía y de las industrias. Después está el metano con entre un 10 y un 13% que es producido por la industria ganadera. Después está en una parte el óxido nitroso y después en este 3% que vemos acá están los gases fluorados, que en este porcentaje de los gases fluorados estarían los gases que usamos nosotros en anestesia. Pero entonces, ¿cómo podemos medir las contribuciones de los gases de efecto invernadero y otros agentes al cambio climático? Es muy importante porque está esta medida que se llaman los potenciales de calentamiento global y estos se refieren a la capacidad de estos gases de atrapar calor en la atmósfera en comparación con el dióxido de carbono, que tiene un potencial de calentamiento global de referencia a 1. Entonces, el potencial de calentamiento global tiene en cuenta dos cosas muy importantes. Uno, la vida media atmosférica y la eficiencia radiativa. Entonces, ¿qué es la vida media atmosférica? Muy sencillo, es el tiempo que se demoran en disminuir las concentraciones en un 50% de un anestésico cuando está en la atmósfera. Y acá en esta tablita que les traigo se ve como el óxido nitroso, que ya sabemos que no es un gas muy utilizado en la anestesia, pero que aún hay procedimientos, sobre todo odontológicos en niños, como segundo gas que hay gente que lo utiliza, tiene una vida atmosférica, una vida media atmosférica de 114 años, que es algo que es increíble. Y aquí también podemos ver el resto de los gases que utilizamos generalmente, los halogenados, el ceoflorane, el desflorane, el isoflurane, como tienen una vida atmosférica media mucho menor, pero el desflorane vemos que es más grande que el resto de los halogenados. Y la otra variable que podemos utilizar es la eficiencia radiativa, que esta nos permite simplemente saber con qué potencia estos anestésicos pueden absorber y reemitir la radiación. Entonces, al tener estas dos variables, podemos conocer los potenciales de calentamiento global y estos se calculan a 20 años, a 100 años y a 500 años. Generalmente en todos los artículos, en todos los cálculos y como lo intentan calcular los científicos que son los que hacen esto, se calcula a 100 años. ¿Listo? Entonces, para dar una perspectiva real de esto, si yo administro sevoflurane para alcanzar una CAM por 1 hora a un flujo de gas fresco de 2 litros minutos, voy a recorrer o voy a generar los equivalentes de CO2 a recorrer 8 millas en un automóvil promedio, isoflurane 7 millas en un automóvil promedio, y miren la diferencia tan grande como lo es el desflurane que me genera 189 millas con un flujo de gas fresco a 1 litro minuto. Y sabemos que hay personas que consideran que estos flujos son muy bajitos e incluso lo utilizan con flujos de gas fresco a 2 litros minuto. Entonces aquí ya sabemos la cantidad de contaminación y de equivalentes de CO2 que esto podría generar. Es importante traer esto a colación porque se realizan aproximadamente 200 millones de procedimientos anestésicos cada año, lo cual tiene realmente un gran impacto climático. Con estas cosas que les muestro acá, los equivalentes de CO2 y la vida media. Y otra cosa importante es, ya les expliqué, los gases de efecto invernadero, pero también existen otros tipos de compuestos, otros tipos de gases que van a tener una potencial de depletar o de destruir la capa de ozono, que eso se suma más al riesgo de efecto invernadero y de calentamiento global, y esto al dañar la capa de ozono hace y permite que entre más radiación y más energía solar.
Y estos pueden ser el óxido nitroso, el alotano, que generalmente ya no está disponible, y el isoflurane, que en este momento pues o generalmente no se usa y no está disponible en Colombia. Con esto podemos evidenciar que el desflurane es el agente volátil más dañino para el medio ambiente mencionado, ya que tiene un impacto ambiental aproximadamente 26 veces mayor que el sevoflurane y 13 veces mayor que el isoflurane. Aquí dividiéndolos en dos grupos, porque el óxido nitroso pertenece a un grupo, pero los anestésicos halogenados pertenecen a otro grupo. De los anestésicos halogenados, el desflurane sería el que más me contamina. Entonces, aquí les quiero traer las comparaciones más importantes que tenemos entre los dos anestésicos inhalados disponibles o más disponibles, son el sevoflurane y el desflurane. Y a raíz de esto hay muchas premisas que pueden ser mitos, que pueden ser realidades y que nos van a cambiar el acto anestésico. Entonces, que es muy importante que tengamos en cuenta. Una de ellas va a ser los tiempos en el despertar son menores con el desflurano. Otro, el desflurano se asocia con menor riesgo de delirium posoperatorio. El sevoflurane tiene mayor riesgo de lesión renal posoperatoria y por último, el desflurane es mucho más contaminante que el sevoflurane. Creo que esta última ya se ha ido respondiendo con todas las cosas que les he traído, las comparaciones, los datos. Las otras las vamos a responder con la evidencia científica que tenemos hasta el momento de todas estas cosas. Entonces, vamos a empezar comparando el sevoflurane versus el desflurane para los tiempos de despertar. Entonces, el método fue un metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados comparando el sevoflurane versus el desflurane y el objetivo fue medir las diferencias en tiempo hasta que los pacientes obedecieran órdenes, fueran extubados, salieran de la unidad de cuidados posanestésicos y la incidencia de náuseas y vómitos posoperatorios. Entonces, aquellos asignados al grupo de Florane tuvieron un tiempo de extubación menor, con una diferencia de 1.3 minutos y un intervalo de confianza del 95%, siendo estadísticamente significativo entre 0.4 minutos y 2.2 minutos. También es importante resaltar que se demostró una diferencia estadísticamente significativa en el tiempo hasta que los pacientes obedecieron órdenes. La media de estas cirugías fue de 1.3 horas y las más largas fueron de 3.1 horas. Alguna salvedad que hacen en este estudio y es que la gente piensa que a medida que aumentaba más los tiempos de la cirugía se iban a ir aumentando los tiempos de diferencia entre el despertar y todos los resultados que querían buscar en este estudio, pero se vio claramente que no, que a medida que aumentaban los tiempos de cirugía no se aumentaban estos tiempos. Y este metaanálisis concluyó e indicó que los pacientes que recibieron desflurano o sevoflurane no tuvieron diferencias significativas en el tiempo de estancia en la unidad de cuidados posanestésicos ni en la frecuencia de náuseas o vómitos posoperatorios, pero que los pacientes que recibieron desflurane siguieron las órdenes, fueron extubados y orientados entre 1 y 1.2 minutos antes que los pacientes que recibieron sevoflurane. Aquí les hago yo la pregunta y les quiero plantear si ustedes consideran que es estadística, si es clínicamente significativo una diferencia para el despertar de 1 o 1.2 minutos, considerando las diferencias tan abismales que tenemos en contaminación y en afectar el medio ambiente con uno o con otro de estos halogenados. También, teniendo en cuenta la baja solubilidad de la grasa en la grasa del desflurane, hay unos subgrupos en los que se podría llegar a ver una diferencia y sin lugar a dudas, estos podrían ser los pacientes obesos. Entonces, por eso acá les traigo este metaanálisis publicado en 2015 en la revista canadiense de anestesia. Esta incluyó pacientes con un IMC mayor de 30, comparando desflurane versus sevoflurane, y se incluyeron otros anestésicos, pero no están disponibles en Colombia, por lo cual no es necesario traerlos a colación en esta charla. Entonces, tuvieron unos desenlaces primarios, que fueron tiempo hasta que el paciente abriera los ojos, tiempo hasta la extubación, tiempo hasta que siguiera órdenes, y los pacientes con desflurane sí tuvieron claramente un menor tiempo de apertura ocular, tuvieron diferencia de 3 minutos aproximadamente para la apertura ocular, para tiempos de extubación también una diferencia estadísticamente significativa, pero acá nuevamente les pregunto, ¿vale la pena y es clínicamente relevante para nosotros una diferencia de 3 o 4 minutos para la apertura ocular, para los tiempos de extubación, sabiendo estas diferencias tan abismales que hay en la contaminación entre el sevoflurane y el desflurane? Aquí dejo esta consideración y yo pensaría que está claro que no vale la pena contaminación ambiental por una diferencia tan pequeña. Aquí
En el estudio pasado comparamos únicamente el sevoflurane y el desflurane, pero acá les traigo una revisión más reciente que fue publicada este año, fue publicada en el 2024, y en esta revisión sistemática se compararon los resultados perioperatorios de la anestesia total intravenosa y la anestesia volátil en adultos, con un IMC mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado sometidos a cualquier tipo de cirugía electiva. El problema que plantearon ellos es que había una heterogeneidad en el tipo de cirugías, pero la revisión analizó datos de 12 ensayos controlados aleatorizados que incluyeron a 935 pacientes, y el enfoque se centró en los signos vitales intraoperatorios, el tiempo de despertar, las náuseas y vómitos posoperatorios, la duración de la estancia en la unidad de cuidados posanestésicos y las tasas de admisión a UCI. Los hallazgos mostraron que la anestesia total intravenosa, principalmente usando propofol, sí estaba claro que podría reducir las incidencias y los casos de náuseas y vómitos posoperatorio, pero no hubo diferencias significativas en otros resultados en comparación con la anestesia volátil. Y ya sabemos que en este tipo de pacientes, como son obesos, la mayoría de anestesia volátil que se utilizó fue con el desflurane. Entonces ya sabemos que en los tiempos de despertar no hay diferencia, lo que nos mostró en este estudio, entre la anestesia total intravenosa y el desflurane, incluso en los pacientes obesos. Pero esta revisión destaca la necesidad de más investigación, especialmente comparando el sevoflurane, que es el anestésico volátil más utilizado en ese momento, con la anestesia total intravenosa, para poder establecer unas pautas clínicas claras para la anestesia de los pacientes obesos. Otra cosa que vamos a comparar acá y que me parece muy importante es el sevoflurane versus el sevoflurane en el delirium postoperatorio, ya que en las guías anteriores recomendaban el uso del desflurane sobre el sevoflurane por el riesgo aumentado de este, siendo el sevoflurane, de delirium postoperatorio. En este estudio se tomó una muestra de 1.277 pacientes sometidos a anestesia general y evaluaron la supresión en el electroencefalograma y la duración de esta con cada agente. Encontraron en los resultados que el 18.7% desarrollaron delirium postoperatorio, y se encontró con el propofol claramente la tasa de supresión era más larga que con los anestésicos inhalados, pero que hubo un mayor riesgo de 1.8 veces de desarrollar delirium postoperatorio con el desflurane. Entonces, con toda esta evidencia que nos van mostrando estos artículos, vamos tumbando estos mitos y vamos desplazando y quitando estas creencias que teníamos sobre el desflurane y el sevoflurane o otros tipos de anestesias. Otra revisión y otra cosa que les quiero traer que me parece muy importante es si tiene impacto realmente el sevoflurane en la función renal humana. Y en este metaanálisis, publicado también en la revista canadiense de anestesia, en el que se usaron ensayos clínicos aleatorizados que se comparaba el sevoflurane con algún otro anestésico y se iba a medir la función renal. Se medía creatinina a las 24 horas, aclaramiento a las 24 horas o boom sanguíneo. Acá es muy importante porque se incluyeron pacientes que podían tener una predisposición a la disfunción o a la lesión renal posoperatoria, y en ninguno de los estudios encontraron evidencia estadísticamente significativa que mostrara que el sevoflurane podría generar algún riesgo de riesgo renal posoperatorio. Es muy importante acá resaltar también que antes se pensaba que los flujos bajos de sevoflurane podrían generar la lesión renal o podrían estar contraindicados por la producción del compuesto A, que es el que se propone que podría generar el daño renal, pero ningún estudio científico ha podido comprobar que el compuesto A genere daño renal en los humanos, simplemente en las ratas. Y eso está implicado ¿por qué? Por la interacción de los flujos bajos del sevoflurane con los absorbentes. Entonces, antes se utilizaban absorbentes a base de hidróxido de sodio e hidróxido de potasio, que estos tenían una mayor interacción y una mayor formación de compuesto A, pero ya los absorbentes nuevos, que son absorbentes a base de hidróxido de calcio e hidróxido de litio a flujos bajos, realmente se ha demostrado que no tienen ningún tipo de interacción, o que la interacción es muy baja con el gas anestésico, y la producción de este compuesto A sería realmente muy baja e insignificante, que no tendríamos que tener en cuenta. Entonces, ya hablando un poco más, ¿qué estrategias vamos a tener para contrarrestar o para mitigar este impacto ambiental? Las tres o las dos estrategias más importantes van a ser el uso de la anestesia total intravenoso en los casos que sea clínicamente apropiado y que se pueda usar, el uso de anestesia regional, sea las técnicas
de bloqueos periféricos o anestesia neuroaxial y los protocolos que están bien establecidos desde hace mucho tiempo. Entonces aquí les traigo los dos más grandes. Uno es el protocolo de Montreal, que fue creado en 1987 y es un acuerdo que busca reducir y eliminar el uso de sustancias que agotan la capa de ozono. En lo que encontré leyendo de este protocolo, se considera, y en la mayoría de las partes ponen que se considera un hito ambiental y el acuerdo más exitoso del mundo. Y también está la enmienda de Kigali, que se firmó en 2016 y entró en vigencia a partir del 1 de enero del 2019 y establece medidas para reducir la producción y el consumo de fluorocarbonos e hidrofluorocarbonos, que en estos dos grupos de los fluorocarbonos y los hidrofluorocarbonos están los anestésicos inhalados. Entonces, lo que se plantea es que si se siguen estos protocolos, se esperaría que se recuperara prácticamente o totalmente la capa de ozono para el 2060. Entonces, trayéndoles los hitos o los ensayos y los protocolos y las guías más grandes para toda la anestesia sostenible debido a los efectos de la pandemia por el COVID-19, en 2021 la Federación Mundial de Anestesiólogos reunió un grupo de 45 expertos reconocidos por su interés en la sostenibilidad, con base en sus publicaciones y sus ponencias, y acá llegaron a un consenso que arrojó 58 recomendaciones en 7 dominios grandes para hacer de la anestesia una especialidad mucho más sostenible. Entonces, el primero, ¿cuál va a ser? Minimizar el impacto ambiental con la anestesia, con todas las medidas que les voy a explicar en un momento. Dos, minimizar el desperdicio de medicamentos, de agua, energía y equipos, que esto también es fundamental, porque no solo generamos gases de efecto invernadero, no solo generamos impacto ambiental con los halogenados, sino con todas las otras cosas que se derivan del acto anestésico. Tres, incorporar los principios en programas de investigación y colaborar con la industria para aplicarlos. Cuatro, usar medicamentos y equipos poco contaminantes y técnicas poco contaminantes, como la que les voy a explicar. Incorporar los principios dentro de la educación de la práctica anestesia. Ellos planteaban que quería que desde que éramos residentes de anestesiología, estos principios de la educación en la práctica anestesia para hacerla más sostenible se integraran a los currículums. Y por último, expandir estos principios dentro de las organizaciones sanitarias. Esta última era más y hablaban más de la parte administrativa y decían que los hospitales deberían licitar únicamente con empresas sostenibles que sean amigables con el medio ambiente. Y también en 2023 sacaron esta guía de la orientación de actuar para el abordaje de la contaminación por los anestésicos inhalados principalmente. Esta también nos da 6 recomendaciones grandes. La primera, si se administran inhalados, dar el de menor efecto ambiental. Entonces, si vamos a dar estos inhalados, vamos a evitar los que sabemos que tienen mayor impacto climático, que son el óxido nitroso y el desflorane, cada uno con sus consideraciones especiales. Y el desflorane adicionalmente es más costoso y con poca evidencia clínica que justifique su uso, por lo que cada vez les voy dando más herramientas para que tengamos claro que el desflorane nunca va a ser o no debería ser nuestra primera opción. Dos, desmonte de redes de oxígeno nitroso. Esto también es fundamental porque la mayor parte del óxido nitroso se pierde antes de llegar al quirófano, cuando se usa a través de un sistema de distribución central, porque tiene un montón de fugas alrededor de las tuberías de este sistema central hasta la llegada de los quirófanos. Entonces, ¿qué es lo que plantea esta asociación? Que se deberían desinstalar totalmente estas fuentes o estas tuberías o estas cosas centrales que nos llevan el óxido nitroso por el riesgo tan grande de fuga del óxido nitroso y efecto invernadero tan inmenso que deberíamos migrar si la institución insiste en que debe usar óxido nitroso a pipetas de transporte. Tres, usar el menor flujo posible durante todas las etapas anestésicas, idealmente menor a 1 o 2 litros durante el mantenimiento, y para acelerar la inducción se pueden usar flujos bajos, pero con concentraciones más altas de nuestro equipo, de nuestro gas anestésico. Cuatro, preferir la anestesia total intravenosa y regional en los casos que se pueda. Estas son alternativas con pocas emisiones de efecto invernadero, aún cuando se tienen en cuenta el consumo de los materiales adicionales para su uso. Y esto ya más adelante les voy a mostrar con estadísticas qué produce más y qué produce menos. Entonces, 5, sistemas de captura y de reuso. Hay sistemas de captura y de reuso para inhalados y para óxido nitroso. Sin embargo, la prioridad no deben ser estos sistemas, sino abolir la red de óxido nitroso y la utilización de flujos de gases frescos más bajos. Y por último, tener sistemas de medición de gases. ¿Por qué? Porque las emisiones de gases se deben medir a nivel institucional para así poder tomar decisiones concretas sobre evidencia de las mediciones de estos gases. ¿Listo?
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar acá? Entonces, vamos a evaluar y hablar de los ciclos de vida, comparando la anestesia total intravenoso versus los inhalados. Pero, ¿qué son los ciclos de vida? Y estos son métodos para evaluar múltiples impactos ambientales de un producto a lo largo de su ciclo de vida. Y estos generalmente se usan para determinar procesos y sustancias particulares y poder compararlas. En este ciclo de vida vamos a incluir 5 cosas grandes y es la síntesis del producto, el transporte, la utilización, el metabolismo y los costos medioambientales derivados de sus desechos. Entonces, en este artículo que les traigo acá, que es uno de los más grandes de esta revisión, evaluaron los ciclos de vida de 5 medicamentos muy comúnmente usados en la anestesia, que son el sevoflurano, el desflurano, el isoflurano, el óxido nitroso y el propofol. Y acá se encontró que el medicamento más contaminante es el desflurano, y el principal contribuyente a esto fue el efecto invernadero tan marcado, y el menos contaminante es el propofol, y su contaminación principal es derivada de la energía requerida para la activación y uso constante de las bombas de TCI, que son como generalmente lo usamos. Adicionalmente, estos muestran los principales puntos de impacto ambiental con los medicamentos. Están primero el transporte, que es algo que realmente es muy difícil de impactar y no podemos cambiar porque necesitamos este transporte, sea para deshacernos de los desechos o para abastecernos nuevamente de todas estas dotaciones que necesitamos para el acto anestésico y para el cuidado de los pacientes. La energía y los materiales de producción. Sabemos que necesitamos energía para todos los procesos, eso está claro, para cualquier proceso necesitamos energía, pero hay procesos que necesitan más energía. Por ejemplo, el desflorante necesita mucho más energía, ya que necesita un vaporizador especial y este vaporizador para activarse, para empezar a actuar, debe mantener una temperatura de 39 grados. Entonces ya de entrada tenemos un gasto adicional de energía con el uso de este medicamento, sin empezar siquiera a usarlo. Adicionalmente, la eliminación de los medicamentos, se sabe que los desechos que se usan del propofol deberían ser incinerados, deberían ser quemados, pero hay residuos de propofol que quedan en las jeringas, en las ampollas, en los equipos y en estos casos, en todo el proceso hacia su desecho, puede contaminar en alguna medida fuentes hídricas, pero no se relata que esto sea lo más común. Adicionalmente, son medicamentos que no son metabolizados. Sabemos que se exhalan más del 95-97% de estos medicamentos al medio ambiente sin exhalar, por lo que están más concentrados y pueden generar mayor efecto de gas de efecto invernadero. Adicionalmente, ellos en este artículo dijeron que deberían conocer la síntesis de los medicamentos. Reportaron que ningún farmacéutico les reveló la fórmula para la síntesis de los medicamentos. Y ustedes dirán, pues eso qué importa. Y esto tiene una gran relevancia, sobre todo con el propofol, porque uno de los principales componentes de propofol es el aceite de soya. Y esto es fundamental en todo lo que tiene que ver con el concepto medioambiental, porque se ha visto que una de las principales causas de deforestación del Amazonas es para conseguir la soya. ¿Listo? Entonces ya sabemos las implicaciones que va teniendo cada cosa. En esta gráfica es muy importante, ¿por qué? Porque aquí en la parte de arriba les muestro cómo el desflorane es el responsable de las mayores emisiones de gas de efecto invernadero durante todo su ciclo de vida. Entonces, en esta parte que está de rojo, les muestro simplemente cómo con la liberación de la gente se genera una gran cantidad de CO2 y se aumenta muchísimo cuando esta liberación se mezcla con el óxido nitroso. ¿Sí ven? Acá les muestro en la primera el desflorane, el isoflurane y el sevoflurane también tienen una menor contaminación cuando se usan con oxígeno y con gas fresco, pero cuando se juntan para la liberación como un agente de segundo gas con el óxido nitroso, aumenta muchísimo la liberación y las emisiones de óxido de CO2. Y en la gráfica de abajo, en azul, tenemos, bueno, acá arriba también les muestro que ven que el propofol tiene cero emisiones porque no lo relacionamos con el óxido nitroso. Y acá cuando quitamos en la gráfica de abajo todo lo que tiene que ver con el óxido nitroso, miramos que el desflorane persiste siendo el agente que más contamina y que más produce, desde su manufactura, desde su empaque, su transporte, la liberación del gas al paciente. Y vemos cómo el propofol realmente tiene una pequeña producción de emisión de CO2. Entonces, por eso acá les pongo esta balanza. Generalmente, mientras se pueda escoger, siempre deberíamos escoger la anestesia total intravenosa en los casos clínicamente adecuados si vamos a pensar en el medio ambiente. Se sabe pues que hay que tener otro montón de consideraciones, otro montón de equipos que hay que tener en cuenta para la anestesia total intravenosa, pero se ha demostrado que sí tienen una menor huella en el calentamiento global.
Adicionalmente, les traigo acá un estudio comparando la anestesia total intravenosa versus los inhalados en pediatría. Entonces, se comparó TIVA versus inhalados y este estudio fue publicado en 2022. Fue un estudio de simulación en pediatría de acuerdo a varios pesos de los pacientes. Estudiaron varios regímenes de anestesia. El primer régimen fue anestesia total intravenosa desde el principio. El segundo régimen fue un régimen que empieza con anestesia total intravenosa y luego continúa con anestesia inhalada. Esto es un régimen que utilizan en algunos casos en Estados Unidos, pero que acá generalmente nunca vemos. Otro régimen es empezando y hacer una inducción con anestesia inhalada y luego con anestesia total intravenosa, que sabemos que este es un régimen muy común en nuestro medio. Y el último régimen era anestesia inhalada desde el principio hasta el final. La huella de carbono de la anestesia total intravenosa claramente es mayor con la anestesia inhalatoria, es una de las conclusiones que muestra este artículo. Y acá les muestro entonces en la gráfica que tienen a la izquierda, comparan la anestesia total intravenosa versus la anestesia inhalatoria total. La línea negra y la línea gris son las mediciones de equivalentes de CO2, las que podemos que ver van acá ascendiendo derecho. Y la línea gris es para niños entre los 5 y los 20 kilogramos y la negra para niños entre los 30 y 50 kilogramos. Es muy evidente que la producción de equivalentes de CO2 de la anestesia inhalatoria es mucho más alta y contamina más. Y todas estas líneas de colores que vemos acá abajo es con la anestesia total intravenosa, dependiendo de los pesos que estudian, porque ya les dije que hay varios pesos en los pacientes, pero es claro que contamina mucho menos la anestesia total intravenosa, que no llega a generar tantos equivalentes de CO2. Y acá en este gráfico de la derecha vemos una comparación entre la anestesia total inhalatoria versus una inducción inhalatoria y continuación continua. En este caso, como pueden ver acá, que se elevan más estas lineecitas de colores, se contamina más haciendo una anestesia inhalatoria, una inducción con anestesia inhalatoria y después intravenosa, que se hiciera una anestesia inhalatoria completa, porque aquí vemos que la anestesia inhalatoria completa, incluso en el inicio, es menor en la producción de CO2. Ya después se equiparan, pero inicialmente es un gasto adicional, una contaminación adicional que hacemos con la inducción con CO2. Entonces, lo que recomiendan en este artículo es que no deberíamos hacer una inducción inhalatoria a menos de que sea algo estrictamente necesario, sino que deberían llegar con una vena calanizada y hacer una anestesia total intravenosa desde el principio. Acá plantean que se debería hacer un cambio en la mayoría de los actos anestésicos. Yo sé que no es algo fácil y que no todos los niños van a permitir esto, pero es algo que plantean. Listo, en este estudio vamos a comparar la anestesia regional versus la anestesia general en términos de comparación. Realmente no hay mucha literatura que compara esto, pero esto es uno de los artículos más grandes y fue realizado en Australia. Y en este estudio se intentó comparar diferentes enfoques anestésicos para una misma técnica anestésica que fue el reemplazo total de cadera. Ellos miraron la huella de carbono para anestesia regional y la anestesia regional quería decir el uso de anestesia neuroaxial y la anestesia general. En este estudio, como les digo, se realizó en Australia y para el caso específico de Australia, como lo pueden ver en esta gráfica de arriba, la contaminación fue muy similar de los tres métodos, de la anestesia general, de la anestesia espinal y de la anestesia combinada. Y la principal causa de contaminación en todos ellos fue la electricidad, como se pueden ver en estos cuadros rojos que están acá en los tres. Esta electricidad que fue la utilizada para calentar y esterilizar los equipos, para calentar al paciente y para el quirófano, para todas las cosas que necesitan energía en el quirófano. El problema en Australia, ¿cuál es? Es que sus fuentes de contaminación derivan de fuentes de energía no renovables, principalmente la combustión de carbono, que es una energía muy contaminante, poco renovable. Entonces, ellos qué hicieron? Adaptaron estas fuentes para países en los que tuvieran tipos de energía más renovables y no dependieran únicamente de la combustión de carbono. Por ejemplo, Estados Unidos, como lo ven acá abajo en este diagrama de barras, Estados Unidos y la Unión Europea, que son dependientes o que tienen un montón de energías renovables distintas, y van a ver que es claro que la anestesia espinal, la anestesia regional, va a tener unas menores proporciones de contaminación y menores de CO2 comparado con la anestesia general y con la anestesia combinada entre regional y general. Pero entonces, ¿qué tiene que ver acá Colombia? Porque está aquí el escudo de Colombia. Y es que Colombia tenemos centrales hidroeléctricas y esto se considera una energía renovable, como les expliqué ahorita, el 67% de nuestra energía es renovable de las centrales hidroeléctricas, por lo cual el uso de anestesia regional podría ser menos contaminante que la anestesia general, pero faltan estudios que nos demuestren claramente esto.
Entonces, aquí seguimos con los sistemas de desecho de gases y otras estrategias. Entonces, los sistemas de desecho por regulación, en la mayoría de los países incluyen un sistema de desecho de gases de bombas de vacío centrales, las cuales mezclan los desechos de los gases anestésicos con aire ambiental y los liberan a la atmósfera. En nuestro país realmente esto no está muy bien regulado. Esta foto que les traigo acá es uno de los inventos que se generó y este dispositivo permite la distribución de los gases de desecho a flujos bajos. Y es muy importante destacar acá, y lo novedoso de esto es que este dispositivo actúa como una bomba de vacío y disminuye el trabajo de vacío de la bomba central. Acá en este estudio se concluyó que podía disminuir el trabajo de la bomba de vacío central de un 92% a un 12%, que esto realmente es muy importante y es una disminución fundamental y muy grande en el consumo de energía, que ya sabemos que este es uno de los mitos o uno de los hitos en los que más se contaminan. Adicionalmente, tenemos otras tecnologías de captura y destrucción de los gases anestésicos que realmente apenas están en estudio. Esto es algo que es relativamente nuevo. Desde el 2020 está este estudio que lo están mostrando y esta es una alternativa novedosa, ya que es una lámpara ultravioleta que va a destruir cuando salen los anestésicos por el sistema de desecho dependiendo de su longitud de onda y su flujo. Y entre menor sea el flujo, más va a haber destrucción. Entonces acá en esta grafiquita les muestro que hay unos que tienen unos flujos de onda mayores, unas densidades distintas y una intensidad distinta, y esto va a hacer que unos u otros sean más destruidos por esta lámpara. Entonces, ¿cómo más podemos ayudar nosotros como anestesiólogos? Sin lugar a dudas, la enseñanza que me queda de la mayoría de sus artículos y lo que plantean en la evidencia científica es que la principal medida es la anestesia total intravenosa. Por eso se las pongo en el centro de este esquema. Y siempre deberíamos usar anestesia total intravenosa cuando la situación clínica no lo permita. Eso es algo que quiero dejar muy claro. No es decir en todos los casos vamos a usar anestesia total intravenosa, no, porque eso está claro que no es factible, pero en los casos en los que no lo permita y que queramos cuidar el medio ambiente, esto sería fundamental. Acá los dos en verde se los pongo, ¿por qué? Porque todos estos, por ejemplo, la ropa de quirófano como las polainas y los gorros deberían ser reutilizables, al igual que las máscaras laríngeas, los circuitos, las valvas, todo esto debería ser reutilizable. Y hablándoles un poquito de estos circuitos, trayéndoles un estudio rápido que también se generó en Australia, compararon la contaminación bacteriana de los circuitos y tomaban muestras de estos con un protocolo y miraban las diferencias en cambiar los circuitos cada 24, cada 48 o cada 7 días y encontraron que no había ninguna diferencia en la contaminación bacteriana de los circuitos. Los de 7 días no estaban más contaminados. Entonces de aquí quiero que empecemos a pensar, ¿es necesario que cambiemos los circuitos todos los días? Ya hay evidencia que muestra que no es tan necesario esto. Por otro lado, el consumo de energía, lo que siempre deberíamos hacer es tener totalmente apagadas las máquinas cuando se acabe el turno, pasar de jeringas plásticas a otro tipo de jeringas, no usar jeringas de un solo uso, intentar disminuir al máximo el uso de plásticos y cosas de un solo uso. Acá les quiero mostrar rápidamente unos casos de éxito. Entonces, en el 2013, en alguno de muchos de sus hospitales en Yale se prohibió el uso de desflorano y ese solo hecho hizo que se ahorrara más de $1 millón al año y que se generara una reducción de 1.600 toneladas de emisión de CO2 al año. Y esta cosa y este hallazgo o este tan grande fue solo con la reducción del uso de fluoranes de su red de hospitales, de la eliminación. Adicionalmente, tenemos el caso de la Universidad de Wisconsin, que en 2015 esta universidad puso en sus vaporizadores unas etiquetas con precauciones ambientales, como este compuesto es malo para el medio ambiente, puede generar esto, más o menos como en los productos, en los cigarrillos o en estos productos que se quiere generar un impacto o algo en las personas cuando lo ven. Y si la persona persistía queriéndolo usar, le explicaba fácilmente cómo usarlo y cómo usarlo en la manera en la que menor pudiera contaminar. Y esto le generó un ahorro de aproximadamente $25.000 mensuales y una reducción de 160 kilos de CO2 por cada caso de anestesia. En el caso de la Universidad de California, se implementó una herramienta que arrojaba alarmas cada vez que los flujos con desflorane se superaran los 0.7 litros por minuto y esto tuvo una reducción significativamente alta del uso de este inhalado.
La reducción de óxido nitroso en Estados Unidos es una iniciativa que estudió el óxido nitroso en los hospitales y vio que solo tener las redes de óxido nitroso sin usarlas se fugaba el 40-50% del óxido nitroso. Entonces, en esta iniciativa intentaron desmantelar el óxido nitroso de todos los hospitales de Estados Unidos y también intentaron ser emisiones cero mediante esta iniciativa. Por último, les traigo el Royal Brisbane and Women Hospital, que creó una iniciativa basada en la educación. Realizaban reuniones y revisiones frecuentes del tema, realizaron cambios en los quirófanos y pusieron este afiche que les traigo aquí a la derecha explicando la contaminación que generaba el desflorane y cómo podían disminuir esto si querían continuar usándolo. Y lo que se vio en estas tres gráficas, la primera que se muestra acá, es una disminución dramática en el número de frascos de desfloranes desde que inició la campaña, que fue una campaña que se hizo desde el 2016 hasta el 2021. En el gráfico de la mitad se muestra una disminución dramática de la contaminación ambiental expresada en la producción de CO2 y a la derecha, por último, tenemos una reducción en los gastos en el hospital que llegó a ser en el 2021 incluso de $200.000 australianos. Ya para terminar, les quiero unas conclusiones grandes que me llevo yo de esta charla y que quisiera que ustedes se lleven, y es que el calentamiento global es una realidad y una gran problemática a las que nos tenemos que enfrentar todos. Como anestesiólogos tenemos diferentes maneras de aportar a disminuir a la contaminación al calentamiento global. Sería eliminar totalmente el desflurano y el óxido nitroso de las instituciones prestadoras de salud. Deberíamos usar flujos bajos y preferir otras alternativas como la anestesia total intravenosa y la regional cuando sea clínicamente factible, y se necesitan políticas, estrategias regulatorias claras para las instituciones. Aquí es importante saber que si no se hacen unas regulaciones y unos cambios regulatorios grandes a las instituciones, no vamos a tener unos cambios importantes en todo esto. Muchísimas gracias.